Vamos a construir una pieza en perspectiva militar formada por varios prismas. Por ejemplo, dibujamos un rectángulo, vamos a dibujar otro también con aristas paralelas, ya que va a ser un prisma, y vamos a hacer un oblicuo encima. Dibujamos, por ejemplo, verticales a partir de los puntos de los vértices. Aquí continuamos la figura, seguimos esta dirección, le damos más altura, por ejemplo hasta aquí. Otra vez volvemos a levantar verticales, paralela a esta, y vamos a dibujar, por ejemplo, aquí encima otro prisma, pues que venga por aquí. Como estamos en perspectiva militar, siguen siendo rectángulos. Entonces este si viene por aquí y por aquí, entonces dibujo ahí una línea a 90 grados y el rectángulo superior va a venir por aquí. Estamos en militar, por tanto es también un rectángulo. Si fuera en isometría, pues aparecería con ángulos distintos a 90 grados, ángulos mayores. Entonces le damos también las alturas a este rectángulo de manera que lo extruimos, convirtiéndolo en un prisma paralelepípedo, un poliedro, la figura de varias caras tridimensional. Bueno, tenemos ahí la figura. Vamos a terminar este, por ejemplo, por aquí detrás. Y como podemos ver, se apoya en estas dos aristas, esta arista. Bueno, vamos a calcular sombras y reflexiones de esa figura. Entonces, si por ejemplo decimos que este punto, que los rayos de luz son todos paralelos, y por ejemplo, ese punto tiene su sombra aquí, entonces eso quiere decir que si bajo una vertical, ya que la sombra de una línea vertical sobre un plano vertical es una vertical, pues tengo que la dirección por el suelo del rayo es esta, y por el espacio el rayo tiene esta dirección. Por tanto, la sombra de este segmento será esto. Y de esta manera tenemos que esta línea, una cualquiera vertical, tiene la sombra definida por esa línea con ese ángulo de inclinación y por la dirección del rayo, que es esto. Vemos que la sombra está bastante lejos. O sea, la sombra de este segmento, si ahí hubiera una esfera, sería este con la esfera ahí proyectada su sombra sobre el suelo. Bueno, según eso, por cada uno de los vértices tendremos que hacer esa dirección. Y ahora por cada uno de los vértices que tienen por proyección cada uno de estos puntos también hacemos esta dirección. Entonces corta aquí, la sombra de este segmento será una paralela, ya que el plano es paralelo a esa arista. O sea que tenemos aquí un romboide. La sombra de esta línea será una paralela por detrás. Hasta que corte exactamente al punto por aquí detrás, pues hacemos una paralela a esta hasta que corte esa línea. O sea que unimos este punto con la base que vendrá aquí detrás y tenemos ya la sombra solo de este prisma. Tenemos también de este prisma sobre este, y ahora si queremos calcular la sombra de este punto sobre esta cara, pues bajamos una vertical, entonces hacemos una paralela a esta dirección, tenemos la proyección del punto. Entonces sabemos que la sombra sigue, simplemente aquí seguimos esta dirección, pero ahora esta línea no tiene por qué coincidir con esa. Entonces hacemos esta dirección, seguimos la del espacio, que es esta, y vemos que corta en la vertical aquí. Por tanto, la sombra sale de este punto y viene hasta aquí. Y la sombra sale de este punto y va hasta ahí. Bueno, tenemos solo la sombra de este triángulo. Pero ahora necesitamos la sombra de un punto, por ejemplo, de esta arista, uno cualquiera. O este, que va a ser más fácil que entre dentro. Bueno, entonces haremos los dos. Seguimos la dirección esta. La dirección esta, bueno,
Si realmente esto está por encima de esto, pues aquí va a haber luz y no hay sombra. Entonces, bueno, vamos a hacer, para que resulte más interesante, que esto tenga una pendiente un poco más hacia aquí. O sea, que esta línea, en realidad, como no está muy claro si es coincidente, el rayo de luz sería tangente y entonces solo tendría la luz que refleja el objeto, pero vamos a hacer que baje ligeramente. Entonces tenemos esta dirección y corta aquí. Eso quiere decir que si el plano continuara, la sombra de este punto sería esta y la sombra de esta arista sería esta. Lógicamente, pues va a venir por aquí. Entonces, donde corte aquí, habría que unirlo con ese punto. Y ya no hacemos la arista esta porque a partir de aquí sería una paralela, pero la sombra acaba aquí. O sea que tenemos la sombra de este triángulo, que es esto, y si esto corta en este punto, lo unimos con este. Con lo cual tenemos ya la sombra sobre esa cara. Nos acercamos un poco. O sea, decíamos que al calcular la sombra de esta línea, donde corta en esta arista, en este punto, lo uniremos con este vértice, que es este. Ya que este punto está unido con este. Y la sombra de esto, pues es esto. Lógicamente, esta es vertical, sobre un plano vertical será una vertical. Vamos a ir sombreando. Entonces tenemos aquí esto vertical y luego aquí esto por aquí. Tenemos ahí eso que proyecta su sombra. Bueno, tenemos también esto. Bueno, antes de seguir, tenemos la sombra esta que se proyecta sobre esta cara. Lógicamente esto quedará en sombra, esto también, esto se refleja ahí enfrente, esto también se sigue reflejando, sobre la luz no hay reflejo, esto se reflejaría hacia abajo si el suelo es reflectante. Si esto lo medimos y queda un poco más abajo, pues también habría que hacer también el reflejo de esto si se refleja y unirlo con este punto, o sea que sería esto así. O sea, este trapecio se reflejaría aquí. Entonces este punto luego tendría también su reflexión siguiendo aquí la dirección de esto, si el suelo fuera reflectante, claro. Eso seguiría, igual que esto también continuaría aquí reflejado, a igual distancia, es una simetría espacial. Esto también estaría a igual distancia y detrás, aparecería esto reflejado, a igual distancia, ya no se ve. Bueno, esto a igual distancia respecto a una vertical, pues aquí a igual distancia, esto. Quiere decir que la línea vendrá por aquí, es el reflejo de esta línea sobre este plano. Bueno, tenemos también la sombra esta. Tenemos esto reflejado aquí, esto reflejado en este. Bueno, es fácil que se olvide alguna línea sobre la marcha al sombrear también. Por ejemplo, esta sombra que viene por aquí, a igual distancia, esta línea oblicua se reflejará también siguiendo. Si hago una perpendicular aquí en el espacio a igual distancia, pues tengo que esta línea se refleja según esta línea. Y que necesariamente si esta línea viene hasta aquí, su reflejo pues será este. Y que la sombra también aparecerá reflejada desde este punto que tiene su reflexión aquí hasta aquí. O sea, esta será la reflexión. La parte de atrás, esta arista, quedará por detrás de la pieza, ya no se ve. O sea que la sombra también se va a reflejar. Eso quiere decir que si ahora vamos a dar un tono más sutil por aquí, entonces tendremos que oscurecer esto más, todo esto será más oscuro, pues ahí aparecerá oscuro el reflejo y luego pues podemos oscurecer lo demás para hacer ver que se está reflejando esto. Mientras que sí podemos poner más oscuro, por ejemplo aquí, esta cara. Pues marcamos esta cara. Lo que decíamos, esto pues lo oscurecemos todo un poco más para diferenciarlo. Y esto pues también lo podemos oscurecer más.
mezclamos un poco aquí y aquí decíamos que iba a ser más oscuro y ahora aquí también va a ser oscuro. Es la pieza. Bueno, nos alejamos un poco para ver en su totalidad la pieza. Entonces, tenemos también, no hay que olvidar que esta línea que viene por aquí también se reflejará a partir de aquí. Donde esté aquí abajo, todo por aquí. O sea, por ahí detrás vendrá todo por aquí el reflejo. A igual distancia. O sea que en realidad hay que coger la altura esta y a partir de aquí reflejar la siguiente que cae hasta aquí. Y ahora es cuando empieza el reflejo de ese detalle. O sea, siguiendo esa dirección por aquí. Bueno, se vería a lo mejor, esto debimos alargarlo más para que se viera, porque es probable que no se vea nada, porque aquí esto igual distancia aparece aquí, por lo tanto la línea reflejada aparece todo por aquí detrás. Bueno, para que aparezca le aumentamos aquí un trozo para que se entienda. O sea, al prisma le aumentamos ese trozo. Entonces necesariamente ahora sí que a partir de aquí cogemos exactamente esta longitud, con lo cual va a quedar según esta dirección y va a caer justo aquí debajo. Entonces, ahora una paralela a esa, y si esto se ve así, pues ahí abajo también se verá con el mismo grosor, o sea, se tiene que ver igual. Bueno, eso quiere decir que en realidad por debajo eso es oscuro, entonces esto reflejado también tendrá el oscuro ahí debajo, ya que esta pieza no le llega a la luz. Bueno, tenemos también, vamos a diferenciar, por ejemplo, esto está reflejado, entonces vamos a darle aquí un poco de sombra para destacar este reflejo, no por otra cosa. Aquí le damos más luz y ahora aquí pues vamos a hacerle un poco de sombra. Y aquí también. Bueno, sería la cara superior. Bueno, tenemos ya algunos tonos. Vamos a hacer un poco más homogénea la pieza, entonces, aunque no es un buen análisis poner todo en el mismo color, pues le damos un tono para que se vea que la pieza es verde. Pero luego ya oscurecemos allí donde queramos sacar contraste. Bueno, esa es la pieza y ahora le damos los oscuros. Entonces, incidimos con el oscuro aquí. También aquí más. Aquí. Vamos a darle aquí un poco más. Y aquí, por ejemplo, también más. Entonces, si esto tiene luz, pues aquí abajo también se reflejará con cierta luz. Esto le ponemos más oscuro, esto también un poco más de oscuro. Entonces esto sí que vamos a incrementar la luz y esto más oscuro. Vamos a darle también las sombras que proyecta sobre el suelo, por ejemplo en color azul. Bueno, lo dejamos esbozado, también habría que calcular esto, pues lo mismo. Este punto, por ejemplo, este punto tiene su proyección aquí, pues es simplemente calcular. Este punto tiene esta dirección por el suelo y tiene esta dirección por el espacio, o sea que cae aquí. Ahora una paralela a esa y una paralela a la de atrás. Bueno, esa sería la forma, pero ya como no lo vamos a completar, pues nos centramos simplemente solo en la figura y ya está. Entonces ya para concluir,
Entonces decíamos, por ejemplo, para destacar esto iba a ser más oscuro aquí. Pues esto se iba a reflejar. Aquí va a ser más oscuro, aquí para diferenciar esa cara, pues lo mismo aquí. Mismo aquí más oscuro que nada, dejando ver sobre todo el detalle ese. Pues la sombra esta reflejada ahí enfrente, el oscuro de eso que está detrás más intenso, y aquí pues igual. Entonces, lo normal es que también el oscuro este se vaya reflejando aquí abajo todo con más intensidad que aquí. Lo mismo esto también se reflejará a igual distancia con más intensidad. Marcamos que no se pierda la línea del dibujo. Bueno, vemos entonces, por ejemplo, para resaltar esto que aparezca un poco como reflejo, pues también esto tenía más intensidad, el oscuro este, pues ya lo ponemos. Y vamos a destacar también esta cara vertical del resto de la pieza, entonces le damos el oscuro por aquí. Y ahora fundimos, dejando un poco pues esto más claro que corresponde al reflejo de esto. Podemos hacer un pequeño degradado. Aquí igual. Y aquí, por ejemplo, igual. Entonces aquí también aparecerá reflejado pues con la misma intensidad. Esto decíamos que se proyectaba ahí la sombra, ahí abajo. Vamos a hacer. Y aquí, por ejemplo, vamos a diferenciar este plano de este dándole más oscuridad. Bueno, entonces simplemente en síntesis, el reflejo de esto aparece aquí. Ahí está, todo este reflejo ahí enfrente. El oscuro que circunda a la pieza, pues todo por aquí. Eso quiere decir que podemos oscurecer, seguir oscureciendo esto con intensidad. Entonces tendrá más fuerza ese reflejo. Para darle más fuerza aquí, aunque aquí puede tener algo de oscuro, aunque aquí más intenso, pues aquí también más todavía. Aquí igual, más intensidad para contrastar. Se proyecta incluso debajo, ahí. Aquí decíamos esto, por debajo más oscuro es el reflejo, que se vea que forma parte del reflejo en la pieza. Y por último sería pues marcar bien lo que son las partes de la pieza. Porque si yo marco esto, entonces queda más claro que esto es un reflejo y que no forma parte de la pieza. Habría que hacerlo con un rotulador más grueso. En este momento no lo tengo, entonces lo hago con esto, pero de esta manera pues se define que ciertamente esto es un reflejo y nada más, ¿no? Aquí, por ejemplo, si esto está oscuro, esto no puede tener tanta claridad, entonces oscurecemos un poco. Y lo mismo aquí. Para que se integre mejor como reflejo hay que unificar. Está dentro de esa cara, pues será más oscuro.
y aquí también igualar. Aquí igualaremos. Bueno, pues eso sería en síntesis un cálculo de sombras y reflejos. Lógicamente las líneas no existen, solo son para hacer el cálculo. Y si las dejamos hace poco real, pero aquí más oscuro para diferenciar que esto en realidad es el reflejo de la sombra más la sombra de la cara. Esto es el reflejo de esto junto con la sombra y luego esa línea que se refleja, reflejando también ahí. Lo mismo aquí, podríamos reflejar también un poco la tonalidad incluso de la figura. Y importante siempre, la figura tiene un hueco debajo, entonces marcamos la línea de ese hueco y lo mismo por aquí. Conviene también para sentar la pieza hacia un efecto, aunque sea así con líneas más sutiles, de las tonalidades que corresponden al suelo donde se apoya. Pues, para no meternos en el dibujo, pues seguir la dirección de las líneas del dibujo, aunque a veces estén oblicuas. Habría que hacerlo con un rotulador más claro, pero bueno, este luego aún funde bastante bien. Entonces, una vez que tenemos esto, marcamos mejor las que son sombras de la pieza. Por último, sabemos también, ya para terminar ahora sí, que allí de donde sale la sombra es más oscuro y más nítido que allí por donde se va perdiendo con el reflejo del espacio circundante. Eso quiere decir que aquí podremos definir más la separación de luz y sombra, y aquí también, más nítida en el contorno y aquí también. Y luego la línea se va perdiendo un poco. Por tanto, podemos darle ahí una tonalidad que se va perdiendo de forma progresiva. Bueno, pues ese sería un procedimiento de cálculo de sombras y reflexiones sobre un objeto para hacer que la pieza pues es algo reflectante, o sea, tiene algo de brillo, podría ser de plástico, y al mismo tiempo también proyecta las sombras bien, más o menos se podría decir a un 50%, ambas cuestiones. Si fuera muy reflectante, como un espejo, ya no tendría sombras. Y si pasara lo contrario, esto habíamos calculado esto más esto. Si pasara lo contrario, que fuera todo, en vez de todo reflejos, pues todo sombras, sería un objeto nada reflectante, como podría ser, por ejemplo, un objeto rugoso. Bueno, pues ese sería el objeto.